Dios les bendiga, hermanos. Esta tarde estaremos tocando el tema Conociendo su Biblia. Y es importante que nosotros podamos acudir al conocimiento de nuestra Biblia. Continuamos con un canto. Vamos a entonar el himno 126. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Isaías 40 del versículo 6 al 11. La palabra de Dios dice: Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a leer dos veces más el versículo 8 y dice: Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Una vez más, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cantemos, hermanos. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Dice esta parte, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos a decir fuerte, hermanos. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder
Ya se lo aprendió, cántelo de nuevo. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Muchos bautistas lo decían así. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Dice esta parte del canto. Cambió el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Y unos dice que hacían en aquella iglesia primitiva, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, dígale fuerte, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad, alabad a Jehová, naciones, pueblos todos, alabadle. ¿Por qué, mi hermano? Engrandecido, amén, sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. No hay Dios tan grande como... Dígale a su Dios de esta manera. No lo hay, no lo hay. Dígale a su Dios, no hay Dios tan grande como tú. amén. Y no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Una mirada de fe, amén, es lo que puede salvar al pecador. Dígale fuerte, mi hermano. Una mirada es la que puede salvar al pecador. Dígale al que está a su lado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, vamos a volver a decir si en verdad, dile fuerte. Si en verdad eres salvo, di amén. Dígalo. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Bien, queridos hermanos, estamos ya de regreso y gracias por contemplar el poder conectarse, dedicar un tiempo a estas predicaciones que a lo largo de todo este tiempo se han estado dando a través del dispositivo que nuestros hermanos han dispuesto para emitir las predicaciones. Así que muchas gracias, deseo que usted esté siendo fortalecido, que el cometido de las predicaciones a lo largo de todo este tiempo hayan estado edificando su vida y que aún sigamos permaneciendo en esto que
es la palabra de nuestro Dios. Y bien, hermanos, estamos dentro del festejo conmemorativo acerca de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia, el mes de la Biblia. Y yo considero que es importante poder tocar este punto acerca de nuestra Biblia. Estaremos en 2 clases, es probable que el día de hoy compartimos una primera porción acerca de este tema y concluiremos en nuestra oportunidad siguiente para poder concluir esta serie acerca de el tema Conociendo su Biblia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, muchas gracias. Permítenos tener el control, que nuestra palabra no diga ninguna cosa que esté desviada de lo que tú quieres. Hazla producir como una siembra, y que se pueda cosechar, Padre bendito. Gracias porque nos tienes en misericordia aún aquí. Por favor, permite, Señor Jesús, que su palabra, con todo denuedo y con la verdad que está implícita en ella, pueda, Señor, abundar en nuestro corazón, y permítenos actuar y ser creyentes verdaderos, Padre, delante de ti. Ayuda a nuestros hermanos que están enfermos, a quienes han solicitado una oración, a quienes están, Padre Santo, pasando por un momento difícil, a quienes incluso necesitan de tu perdón y de su gracia. Por favor, acude al llamado. Te necesitamos muchísimo en muchas áreas de nuestra vida. Tenga el control, se lo suplico, Padre. Y por favor, añade que esta enseñanza pueda ser edificante en el conocimiento y el crecimiento de mis hermanos en la iglesia. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos entonces adentrando acerca del conocimiento de su Biblia y estamos recordando entonces de manera conmemorativa el mes de la Biblia, hermanos, y vamos a comenzar precisamente con algo interesante. Quiero ver qué tanto usted conoce su Biblia. Ya sabemos que hay una división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que una posee 39 libros y otro 27, ¿verdad? En total, usted debe saber perfectamente cuántos libros hay en total en la Biblia. Si no, le dejaré una tarea para que usted pueda investigarlo, si no lo sabe, o entre en la portada de su Biblia, en la primera hoja, y ahí encontrará el índice, el glosario de todo, el índice de todos los, libros que contemplan tanto el Antiguo como el Nuevo. Bien, hermanos. Bien, quisiéramos adentrarnos bastante rápido a esto, y quisiera decirle que la Biblia, hermanos, no es una colección de textos, ¿ok? Quiero que usted entienda perfectamente bien que, si bien es cierto, es toda una biblioteca andando, porque contiene ¿cuántos libros? ¿Cuántas cartas? ¿Cuántas epístolas? Epístolas a los pastores, epístolas generales y libros proféticos, libros de revelación, y uno de revelación bastante interesante, que es el último, que es a quien se le dio al teólogo Juan, el libro de Apocalipsis. Esto no hace que consideremos nosotros a la Biblia, hermanos, como un libro de colección de textos. De lo contrario, es un libro que tiene un tema sobresaliente, y un tema sobresaliente de mucho significado, y esto es cristocéntrico. Y vemos, hermanos, que entonces, se me ha estado moviendo aquí este cursor. Vemos que entonces así este libro, hermanos, contempla un principio, un desarrollo y una culminación. Repito, no es una colección de textos, al contrario, es un libro que tiene un tema sobresaliente con un principio, desarrollo y culminación. Viera que en este principio, en este desarrollo y esta culminación, toda nuestra Biblia, hermanos, tiene que ser cristocéntrica. Quiero que vayamos viendo todos estos datos totalmente interesantes, importantísimos, que usted debe conocer, que usted debe identificar como un creyente, no nada más como aquel cristiano que lleva su Biblia bajo su axila, sino que finalmente conoce de ella
y sabe que ella tiene un valor importante a su vida y le ha hecho salvo para Jesucristo. Y vemos, hermanos, que estos datos nos van a ayudar, pero muchísimo, muchísimo a poder contemplar. Mire, usted debe saber primordialmente, que la Biblia es cristocéntrica. No podemos dejar fuera a Jesucristo. En toda la Biblia, desde el Génesis, desde el principio de la creación, vemos esa tercera y esa segunda personalidad que estaba allí cuando fue creado todos los elementos que menciona este libro de Génesis. Y vemos a Jesucristo en medio, en el desarrollo del tema, siendo con los profetas, presentándose incluso a muchos de los profetas. Y también vemos a Jesucristo en el inicio y el arranque de la iglesia primitiva, el establecimiento de la misma y hasta ahora en su crecimiento. Y cierra el libro diciendo el Señor Jesucristo: vengo en breve. Y el apóstol, el teólogo Juan dice: amén. Ven pronto, Señor Jesús. Así que, queridos hermanos, tiene usted que saber que nuestra Biblia, que la palabra de Dios, que la Biblia que nosotros deberíamos atesorar y no dejar que se empolve, es totalmente cristocéntrica. Ese es el tema sobresaliente para darnos salvación, que tiene un principio, un desarrollo y una culminación. Así que, hermano, conociendo nuestra Biblia, es importante que usted conserve y sepa qué es la Biblia. ¿Se ha preguntado usted, o en alguna ocasión, gente que no quiere considerar los atributos de Dios y a través del Espíritu Santo en su palabra y quiere desacreditar lo que dice la Biblia, le ha dicho: ¿qué contiene la Biblia? ¿Es para usted importante la Biblia? ¿Ha sobrevenido alguna pregunta como esta a su vida, a los jóvenes en la escuela, a usted en su trabajo? ¿A poco no te han retado diciendo: ¿y tú crees que la Biblia dice la verdad? Y usted debe creer en la veracidad absoluta de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vemos entonces que la Biblia es el registro. Mire bien su significado. Quiero que encuentre este concepto y que, si usted lo quiere tomar adelante, usted puede crear un concepto también muy, ahora sí que pegado a lo que yo estoy mencionando. Dice: ¿qué es la Biblia? Es el registro de lo que Dios ha dicho a los hombres, al hombre. Es el registro de lo que Dios dice actualmente a los hombres, pero también es el registro de los tratos de Dios para con el hombre. 3 conceptos, 3 definiciones que usted puede tomar para acreditar, para sustentar cuando le pregunten: ¿y qué es para ti la Biblia? ¿Por qué la llevas bajo el brazo? Mire, entonces usted puede con seguridad decir que es el registro de lo que Dios ha dicho a la humanidad en estos 2020 años, de lo que Dios dice actualmente. ¿Y cómo usted lo puede comprobar? ¿A poco no ha ido usted a un salmo? ¿A poco no ha ido usted a un pasaje bíblico y dice que los tuétanos duelen? ¿A poco no dice la porción bíblica: dura es esta palabra? ¿A poco no ha sentido usted esa dureza cuando la palabra le está hablando a usted? Y fíjese que hay una promesa importante en la misma palabra, que no pasará, que no dejará de ser, pero porque Dios es la palabra. Es Dios mismo hablando a través de su palabra, a través de ella. Y actualmente le sensibiliza a creer en Él. Actualmente doblega a las personas que quieren ser muy duras y las trae a cuentas. Actualmente la Biblia nos convence de que nuestro pecado nos va a llevar a la muerte, pero que hay oportunidad y salvación en Jesucristo.
Cuánto significado, hermanos, cuánto tesoro, cuánta respuesta, cuánto alivio hay en la Biblia. Y usted lo puede encontrar conforme usted va bogando mar adentro, en el interior, sumergiéndose en la lectura de la Biblia. Y entonces vemos, queridos hermanos, ¿qué es la Biblia? Usted puede contestar que es el registro de lo que Dios ha dicho al hombre durante tanto tiempo, de lo que dice actualmente y de la forma en que Dios da el trato con el hombre. Es la palabra, el código con la cual Dios habla actualmente al hombre. Y vemos entonces, podemos concluir que es la Biblia. Esto es un término importante que usted debe conocer acerca de la palabra de nuestro Dios. También la Biblia tiene un propósito. Quiero que usted sepa que el propósito grande de la Biblia es para que los hombres conozcan a Dios y que sepan, hermanos, que sepan lo que Él espera de ellos. ¿Cuál es el propósito? Para que los hombres conozcan a Dios y que sepan lo que Él espera de ellos. Usted se ha esperado mucho en Dios. Yo estoy seguro que usted está constante como creyente. Imagínense los inconversos. Por eso la necesidad de exponerles y presentarles la palabra. ¿A poco no ha escuchado que dice, hay que presentarles el Evangelio? Le llevemos el Evangelio. ¿Y dónde están los evangelios? En la Biblia, hermano. Es la Biblia la que se le expone al creyente, es la Biblia que dejan los gedeones del Nuevo Testamento en hoteles, moteles, en autoservicios, en hospitales, en cárceles, porque es importante que la palabra, el contenido de la palabra de nuestro Dios sea extendido. Llegará el momento y el tiempo en que nadie podrá decir, nunca había visto ni oído esto. Así que, hermano, este es el poder de la Biblia. ¿Cuánto tiempo ha pasado y nadie ha podido detener la palabra de Dios? Pudieron matar a los primeros cristianos, a los primeros creyentes, a quienes incluso querían imprimir la Biblia, a quienes escribían en papiros, a quienes escribían sobre pergaminos, a quienes escribían ya en hojas. Por tanto, los hijos del diablo han querido incluso distorsionar la Biblia, pero algo interesante es que han querido destruirla. Y hoy usted con qué gran libertad se puede poner bajo el brazo su Biblia y llegar a la iglesia, caminar en el trayecto a la iglesia sin que alguien le señale. Al contrario, usted puede exponerla porque dice que es como una espada de dos filos. De dos filos, hermanos. Yo no sé si usted conoce algún machete que tenga dos filos. Sí, lo hay. Porque con una ejecuta una acción y con el regreso termina de ejecutar. Termina de cortar. Y dice que así es la palabra de nuestro Dios. Como espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma. ¿Ha tenido usted la oportunidad de abrir la Biblia sin que sea usted, sin hacer tanto, y con un versículo, un taxista, una persona termina quebrantándose y recibiendo a Jesús como su Salvador? Precisamente porque penetra, dice la Biblia, dice la palabra, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Y dice que discierne las intenciones del corazón. Esta es la Biblia, hermanos. Este es el propósito. Y mire que si usted y yo no quisiéramos llevar el efecto de este poder, por sí sola lo va a hacer. Dice que las piedras hablarán. Si usted sigue diciendo, no, ¿para qué evangelizar? ¿Para qué ganar almas? La Biblia lo hará, porque es el Dios mismo a través de él. Vemos entonces el propósito de la Biblia es para que los hombres conozcan a Dios y que sepan lo que Él
espera de ellos. Sí, hermano, Dios espera de nosotros. La forma de la Biblia, hermanos. La forma de la Biblia, quisiera mencionar un poquito de la historia. Vamos a ver al final de la serie, en la próxima clase, la historicidad de la Biblia. Cómo era antes, cómo se ejecutaba antes. Acuérdense que la Biblia ahorita ha permanecido en varias traducciones. No puedo decir sufrido, pero sí se han ejecutado sobre ella varias traducciones. Pero en el original, hermanos, vemos la Biblia hebrea, el contenido que sacaron de ahí y cómo es que de alguna manera la esencia en el original pues se mantienen elementos que usted y yo también deberíamos conocer. Pero ahorita, para abundar un poco sobre este punto acerca de la forma de la Biblia, quisiera que usted conociera que se le conoce como el códice, es decir, la forma del libro. Lo podemos considerar a partir del segundo siglo, después de Jesucristo. Mire, quiero darle una explicación sobre esto. Uno tiene que recordarse de que no existía la forma del libro. Para que entienda, la palabra códice significa como tal el libro. O sea, esto, así como está nuestro códice ahora, a eso le llamamos códice. Pero esto no existía antes, ¿ok? Así como la tenemos hoy en día. Los escritos estaban anteriormente sobre rollos de pergaminos hechos por pieles de animales o de papiro. El papiro era un junco que crecía cerca de los ríos. Estos rollos se guardaban dentro de recipientes y una vez elaborado, pues surgía esto. Con el desarrollo de los servicios de la sinagoga, los judíos ponían los rollos de las escrituras en grupos según su uso. A cada sábado les tocaba una cierta lectura. Por ejemplo, la lectura de la ley, que lo hacían cada sábado. Y otra lectura de los profetas. Porque en la Biblia hebrea, hermanos, está dividido como la ley. Acuérdense que hay un Pentateuco en la división de la Biblia. Hay un Pentateuco que es desde Génesis hasta ¿dónde? Génesis, sí, Penta significa 5 y Teuco significa libros, 5 libros, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Y vemos que a esto que consideraban como la ley eran lo que exponían, lo que se leía, de la cual se hacía lectura los sábados. Y luego también cuando aparecen los profetas mayores, cuando empiezan a darse la situación de los profetas mayores, por ejemplo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y también los profetas menores, Oseas, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas y todos ellos hasta Malaquías, vemos, hermanos, que hubo una separación. Por tanto, dice que en la Biblia hebrea, mire hermano, quiero que usted sepa, en la Biblia hebrea, un sábado se hacía una lectura, los judíos hacen una lectura sobre la ley, es decir, el Pentateuco, y luego otra lectura de los profetas. Así le llaman, así le tienen por título ellos, la ley y los profetas. Quiero que usted entienda esa parte. Va a encontrar por ahí una Biblia hebrea que dice la ley y los profetas. No se confundan, no está separando absolutamente nada. Sí hay libros apócrifos. Bueno, esta palabra apócrifa la vamos a entender en la próxima serie, en la próxima clase, acerca de la historicidad de la Biblia. Pero hoy quiero que usted entienda que cuando se congregaba en la sinagoga el pueblo judío, hacía una lectura sobre el Pentateuco y luego también hacía una lectura, queridos hermanos, sobre los profetas, y luego de ahí también viene una lectura sobre los salmos, que prácticamente los salmos para el judío eran los himnos que cantaban en los cultos de la sinagoga. Las otras escrituras se leían en ciertos días de fiesta, como por ejemplo, se lee Esther, aún porque acuérdense que la ley está vigente,
Se lee este libro de Esther en la fiesta de Purim, Cantares en la Pascua. Y así, hermanos, de esta manera, así se guardarían naturalmente sus rollos en estos tres grupos. Es decir, el judío en la sinagoga, el responsable, mantiene los papiros, los rollos en estas categorías. La ley, los profetas, salmos, que son para ellos los himnos. Y el resto, cuando hablamos del libro de los jueces, los contienen para ciertas fiestas que celebra el pueblo judío. Esto en la Biblia hebrea, ¿ok? Pero en nosotros, que tenemos una versión en la cual se aplica el Nuevo Testamento, cuando ya se aplican las cartas que en su mayoría Pablo emitió para el crecimiento, para el otorgamiento de la iglesia, ya vemos entonces un total de 29 cartas con epístolas generales. Epístola es carta, significa carta hacia pastores, pero también hacia cartas de manera general. Y un libro profético y de revelación que es el de Apocalipsis. Vemos entonces esta diferencia y que era necesario, queridos hermanos, que pudiésemos contemplar de alguna manera pudiésemos contemplar esta separación de que el códice se prescribió, hablemos así, o se manejó en forma de libro, como hoy día lo tenemos, pues del segundo siglo después de Jesucristo. ¿Por medio de qué personajes? Lo vamos a ver en la siguiente serie. Pero el original, la forma de la Biblia, como tal, era a través de rollos de papiro o pergamino. ¿Cuál es el nombre de la Biblia, hermano? Vamos a conocer el significado ahora del nombre de la Biblia. La palabra Biblia viene del griego bibliop, biblión, que significa librito, ¿ok? Del griego. Este nombre se usaba por los años 400 antes de Cristo, derivada de biblios o biblos, que es igual a rollo de papiro. Por ahí vamos a ver algunas semejanzas mediante películas de aún los personajes como Pablo, o aún como los profetas, como Isaías, Jeremías. ¿Dónde escribían ellos? Ya vemos que estos papiros normalmente eran sobre pieles de animales. Pablo, por ejemplo, estos pergaminos que ya eran como tela, pero también como papel, que tenían una facilidad más de poder enrollarse. Y vemos que entonces estos rollos o papiros eran sobre los cuales ellos escribían. Y miren cuántas letras, cuántas cartas, cuántos capítulos. De hecho, vamos a conocer también a partir de cuándo se empezó a hacer estas divisiones acerca de los capítulos y los versículos. Porque ahí no mencionaban en la Biblia hebrea y en los primeros escritos, pues no era tan emblemático el mencionar en el capítulo 2, versículo tanto. No, hermanos, no estaba así la división. Y fue a partir de las traducciones y de aquellos hombres usados por Dios, buscaron la traducción y buscaron el poder replicar la Biblia, que empezaron a hacer uso de esta división. Es decir, hablo de capítulos y versículos. Y miren que ha sido de gran bendición y edificación a nuestra vida. Oye, usted y yo podremos jugar esgrimas, cosa que tal vez no podrían hacer ni los profetas ni los primitivos en la iglesia, quienes establecieron la iglesia de Cristo. Qué bendición, hermano, que usted pueda jugar una persecución, que usted pueda jugar un esgrima bíblico, que usted pueda implementar juegos para nuestro crecimiento y habilidad con la palabra de nuestro Dios. Aún permanecen muchas personas que siguen creciendo sin el sustento de la Biblia, sin conocer siquiera las divisiones ni cuántos libros hay en el Antiguo ni en el Nuevo. Una invitación para usted, querido hermano, que nos podamos aprender los libros de la Biblia, las cartas, con sus divisiones. Va a ver que va a ser una experiencia mágica extraordinaria. Compruébelo y se lo dejo de tarea.
Entonces vemos el nombre de la Biblia, que era Biblos, dice rollo papiro, y fue de uso común para los años 1200 después de Jesucristo. Anteriormente, primero era 400 años antes de Cristo, era el librito. Y repito, fue hecho de otro material, hablemos de las pieles de los animales. Pero después de Cristo, vemos que entonces se implementó el rollo de papiro. Y ya sobre esto es que escribían como el apóstol Pablo y todos estos personajes bíblicos del Nuevo Testamento. Entonces, conociendo que anteriormente la designación común para la Biblia era no como tal la Biblia, ya vimos su significado de dónde viene, de qué, del griego, y qué significaba libro, librito, de la palabra biblión. Entonces, vemos, hermanos, que la Biblia hasta el día de hoy ha contenido y contiene muchos nombres. Le podemos ver que anteriormente la designación común para la Biblia era las Escrituras. Usted y yo le invito, mire, vamos si gusta, a un texto muy conocido. Bueno, 2 de Timoteo 3:15 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pues yo considero que si usted se lo sabe, y si no, puede buscarlo con calma en casa. Pero busquemos Juan capítulo 10, versículo 35. Y fíjese que hay un gran secreto en 2 de Timoteo 3:15, porque hay 4 elementos que usted debe considerar acerca de la Biblia. Pero vamos a saltarnos este versículo y quiero que vaya a Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 35. Y dice de la siguiente manera. Dice, sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y entre paréntesis, yo no sé si en su Biblia está así, pero en la mía sí, dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces conocemos que uno de los términos de las cuales era conocido este libro, que a nosotros hoy en día le decimos tu Biblia, traes tu Biblia, la Biblia, antes era conocido como las Escrituras. Y otros términos que se les fueron dando, usted puede ir comprobando ahí en las citas bíblicas que aparecen en la pantalla, era la palabra de Dios. También hoy en día permanecemos diciendo, esta es la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Señor. Y así le conocieron. Vemos en Romanos, queridos hermanos, en Romanos, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 2, de la siguiente manera. Quiero que vaya usted con su vista, por favor. Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así fue conocida. Otro término también, la ley de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 38. Allá atrásito, si no está en Hechos capítulo 7, debe estar en la siguiente lectura. Hechos capítulo 7. Busquen su Biblia, por favor, hermano, como si estuviéramos jugando esgrimas. Hechos capítulo 7, versículo 38. Usted puede estar más cómodo que yo y puede leerlo más ligeramente. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que damos. Aquí no está la palabra de la ley de Dios, seguramente usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Vemos que donde dice oráculos, que significa palabras, aquí vemos que dice las palabras de Dios. O sea, este libro, o sea, esta carta de Hechos 7:38 hace referencia que también la Biblia era conocida como las palabras de Dios. No solamente la palabra de Dios, las palabras de Dios. Y en Hebreos capítulo 5, más adelante, por favor, Hebreos, repito, usted puede ir tal vez un poquito más rápido, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice de la siguiente manera: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vemos nuevamente el concepto, las palabras de Dios. Primera de Pedro, ahí más adelantito, por favor. Primera de carta de Pedro,
capítulo 4, versículo 11, dice el término de la ley de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos de nuevo entonces las palabras de Dios. Conocida también, repito, en estos términos como la palabra de Dios, la ley de Dios y las palabras de Dios. Usted puede encontrar el significado de oráculos, que es cuando ciertas palabras son dedicadas a un Dios. En este caso es Jehová de los ejércitos. Vemos entonces que el nombre de la Biblia, queridos hermanos, pues ha tenido diferentes nombres durante todo este tiempo. También fíjese que hay un nombre dedicado para ella que dice el libro de libros. Vemos que entonces también las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la ley de Dios, las palabras de Dios. ¿Y cuántos significados? Hablemos así, ¿cuántos nombres se le han dado a este libro tan hermoso que ha edificado nuestro ser? Usted le puede llamar Biblia, usted le puede llamar palabra de Dios, pero mire qué bendición ha sido para nuestra vida. Los idiomas en los cuales han sido escritos estas porciones y todo este libro hermoso, pues vemos que una porción ha sido en hebreos, que es en su mayoría en el Antiguo Testamento. Vemos incluso por ahí algunas palabras, aún en las traducciones, algunas palabras escritas en hebreo. Por ahí hay traducciones acerca de los nombres o incluso de los atributos de Dios. Por ejemplo, nombres de Dios, el Shaddai, Shalom y Rafael. ¿Cuántos nombres que en hebreo tienen un significado y que usted puede ir conociendo poco a poco a través de la lectura de la palabra de nuestro Dios? Repito, en hebreo, en su idioma hebreo, en su mayoría están en el Antiguo Testamento. En arameo, usted va a encontrar porciones y partes en Jeremías y Daniel. ¿Y se acuerda de aquella porción en la cruz que Jesús dijo cuando iba ya a morir, estaba en esa agonía y que dijo Lama Sabactani? ¿Se acuerda de usted de esa porción bíblica? Estaba en arameo. Vemos también que la Biblia tiene un idioma y fue escrita en griego, y eso lo encontramos normalmente en el Nuevo Testamento. Y vemos que su traducción del griego es, hace ratos incluso mirábamos la palabra Biblia, vimos acerca de la Biblia, la Biblia hebrea, pues precisamente con un significado como las Escrituras, pero en hebreo. Pero vimos también la palabra Biblia de su significado griego, que es biblión, que es libro, librito. Vemos entonces que podemos sustentar que los idiomas en los cuales podemos encontrar, aún en las traducciones, originalmente la Biblia está contenida en hebreo, en arameo y griego. Son los tres idiomas en los cuales usted puede encontrar originalmente en la Biblia. Y de esta manera, hermanos, estamos abarcando entonces toda esta explicación acerca de este libro hermoso. Y entonces, hermanos, hasta aquí podemos concluir y hacernos una pregunta. ¿Conoce usted su Biblia? ¿Ha tenido ese encuentro personal con estas palabras hermosas en cualquier aspecto de su vida? Qué hermoso es saber, hermanos, que Dios aún sigue hablando a nuestro corazón, aún sigue quebrantando nuestras vidas, aún sigue alentando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente a través de este libro. Y dice su palabra que quien se acerca a Él haya sabiduría, que quien se acerca a Él haya salvación, que quien se acerca a Él haya consolación, que quien se acerca a Él haya respuestas, que quien se acerca a Él haya la verdad. Así que, hermano, no deje de considerar como un tesoro de los más grandes que tiene en su casa. Una vez un hombre metió
algo de gran valor en una caja fuerte y la exponía siempre en la sala de su casa. Y llegaron unos hombres, pues obviamente coincidieron con algún personal que trabajaba en casa y supieron la cuenta para poder abrir la caja fuerte. ¿Saben qué hallaron en ella? Una Biblia. Y al aparentar quedarse frustrados, porque pues iban tal vez por billetes, por oro, por dinero, por todo aquello que pueda tener un valor terrenal, nunca se imaginaron encontrar a lo que al principio ellos no le llamaron con valor. Después se dieron cuenta que esto es más valioso que un tesoro. Tiene más poder para disparar que un arma de fuego. Y por supuesto, hermanos, tiene y contiene la vida eterna. Es un instructivo que usted y yo podemos seguir, que usted y yo, como un códice, podemos hallar en ello grandes sorpresas. Y dice la Biblia en Jeremías 33:3, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Vaya conmigo, por favor, para terminar, ahí en Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35. Ya para terminar, hermanos, dice de la siguiente manera: si usted ya llegó, lea conmigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 40, versículo 8 dice de la siguiente manera: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Quiere quitarle una porción de la Biblia? Hágalo, hermano, con todo gusto. Dice la Biblia en Apocalipsis: hay de aquel que quiera añadirle, vendrán sobre él plagas o la maldición. Quien quiera añadirle una porción más a la Biblia. Hay de aquel que quiera quitarle una porción a la Biblia. Considérelo. Si algo le da valor a este libro, del cual usted debería defender, del cual usted debería sentirse orgulloso, del cual usted con más ganas debería portarla debajo de sus brazos, es que nunca va a desaparecer. Es que siempre permanecerá. Atiéndalo bien en su pensamiento. Siempre permanecerá. Porque Dios es la palabra. Dios le bendiga. Bonita tarde. Nos vemos en la próxima clase. Cuídese mucho.